Bueno, pues ya de regreso vamos a ver las respuestas. Espero que no te hayas equivocado, que no tengas ningún problema. Bueno, como podemos darnos cuenta, pues el total del círculo, de la circunferencia, decíamos en la secuencia donde vimos este tema similar, el círculo completo equivale a un 100%. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta. Quiere decir que los jóvenes de 35.8 millones que abarcan este porcentaje, más los otros rangos de edad que comprenden 78 millones, entre ambos suman el 100%. Por lo tanto, para conocer cuál es el total de millones de la población en México en el 2010, pues tenemos que sumar los 78 millones más los 35.8 millones. Ahora, por otra parte, pues vamos a analizar la parte derecha donde dice que de 12 a 14 años de edad son 6.7 millones, pero aquí nos damos cuenta de las edades, son de 12 a 14 años. Luego de 16 a 19, aquí también, y luego otro rango sería de 20 a 24 y por último de 25 a 29. Quiere decir que los otros rangos de edad pueden ser de 11 años para abajo y de 30 años para arriba. Bueno, eso para empezar. Ahora sí vamos a contestar las preguntas. En el primer inciso dice, ¿de qué edad abarca la categoría jóvenes de la gráfica? Pues si nosotros sumamos todos los datos que están en la parte derecha, si sumamos todos los 6.7 millones más los 11.2 más los 9.7 más los últimos, vamos a confirmar que nos va a dar esta cantidad de 35.8, o nosotros si lo sumamos, quiero que lo compruebes para ver si te da 35.8, pero te vas a dar cuenta de que te va a dar 35.9. Por lo tanto, para tomarlo en cuenta. Entonces, en el primer inciso que vamos a contestar, ¿de qué edades abarca la categoría jóvenes en la gráfica? De los 12 a los 29 años. En el inciso B dice, calcula la población de México en el 2010 de dos maneras distintas. Una a partir de los datos en el círculo de la gráfica, que yo te decía que lo sumaras, y nos va a dar 78 más 35.8 va a dar 113.8. Y a partir de la cantidad de jóvenes de 15 y 19 sería a partir de los 15 años hacia los 29 nos va a dar 107.1 millones. En el inciso C nos dice, las respuestas del inciso anterior no son iguales, pero sí cercanas. Explica a qué se debe. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, pues a que ahí no estamos contando los jóvenes que se dice en la primera parte, que también comprende las edades entre 12 y 14 años y que suman 6.7 millones. Inciso D, de acuerdo con la gráfica, en 2010 había 6.7 millones de jóvenes entre 12 y 14 años de edad. Aquí era lo que te decía. Entonces pregunta, ¿a qué cantidad sin punto decimal? Sin punto decimal quiere decir que vamos a escribir la cantidad tal cual. Pues sería, acuérdate que 1 millón es un 1 con 6 ceros. Por lo tanto, contamos 3 de las centenas, 3 de los millares y el 6 ya corresponde a los millones. Sería 6.700.000 y abreviado sería 6.7 millones. Inciso E. Inciso E. En el 2010, el número real de jóvenes entre 12 y 24 años de edad. A ver, entre 12 y 24 años de edad era de, bueno, este dato aquí nos lo dice, era de 6.666.775. ¿Por qué se anotó en la gráfica 6.7 millones y no 6.6 millones?
¿sí? Bueno, pues aquí la explicación sería, porque mira, si ponemos aquí el punto, 6 nos quedaría como 6.6, pero después sigue 6, 6, 7, 7 y 5. Entonces, cuando nosotros redondeamos una calificación, es que cuando es mayor de 7.5, pues te subimos a 8. O si es menor de 7.5, pues baja a 7. Por lo tanto, aquí, como es 6.666.775, lo redondeamos a 6.7. Y aquí te lo pongo, porque después del 6 siguen 775, lo cual se redondea. En el inciso F, en el 2010 había 35.831.471 jóvenes en México, ¿sí? 35.831.471. Ahora, ¿por qué en la gráfica se anotó 35.8 y no 35.9? Aquí la pregunta, ¿y por qué en este caso no se redondeó, como en el caso anterior? Bueno, porque después del 35 y luego el 8, el que sigue es un 3. Si después del 8 tuviéramos un número mayor a 5, por ejemplo, un 6 o un 7 o un 8, pues entonces sí sería 35.9, ¿de acuerdo? Pero como no es así, como después del 8 sigue un 3, luego un 1, son cantidades menores a 5, por lo tanto se trunca. Ahí cuando se corta, cuando normalmente decimos lo voy a cortar, quiere decir lo voy a truncar a 35.8. Bien, por último, eso sería con respecto a la actividad. Y por último, pues lo que te había pedido en las indicaciones de las actividades que te envié con tu tutor, pues que practicaras las series del 2, la serie del 2, por ejemplo, 2, 4, 6, ahí te puse la indicación que practicaras tú mismo o con alguno de tus familiares la serie del 2, o si quieres decir la tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, etcétera. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pero también practícalo no siguiendo la tabla del 2, sino empezando a partir de otro número. Por ejemplo, si empezamos con el 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, etcétera. Y así hasta donde tú ya digas, ya no supe qué decir porque me equivoqué. O de otras cantidades, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, y así. Tú mismo practica. Y luego, aquí te puse más ejemplos, pero ahora yéndote hacia atrás, o sea, restando de 2 en 2. Por ejemplo, si empiezas en el 81, menos 279, menos 277, menos 275, etcétera, o de cantidades mayores, como 315, 313, 311, 309, 307, 305, 303, etcétera. Y también las series, y también la serie del 3, 3, 6, 9, 12, 15. Y también empezando de otras cantidades, por ejemplo, si empiezas en el 34 más 3, 37 más 3, 40, etcétera. O de cantidades mucho más mayores, por ejemplo, en el 201, 204, 207. Y luego viceversa, restando de 3 en 3. 21, 18, 15, etcétera. O 67, 64, 61, etcétera. ¿De acuerdo? Practícalo, practícalo. Ahora sí que practica tu mente. Esto se llama cálculo mental para que tú mismo te vayas practicando y tengas más agilidad al resolver algunas cuestiones de este tipo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.